Bueno, amado, le doy las gracias a Dios por esta nueva mañana, ya que va a empezar la tarde, que estamos de nuevo doblando el manto de Elías, donde es un tiempo espiritual, es un tiempo donde la iglesia viene a absorber. Son enseñanzas, pero conforme el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor. Es decir, que lo que vamos a tratar, Dios ya lo ha puesto porque sabe lo que tú necesitas. Amén. No estamos aquí porque queremos estar, estamos aquí porque fuimos sensibles al Espíritu Santo. Amén, que fue el que nos trajo. Bendito sea el Señor. Nosotros los cristianos vivimos por fe. Le damos la bienvenida a aquellos que se conectan, a aquellos que nos siguen y también bendecimos a los que nos persiguen. Bendito sea el Señor. Los seguidores a los perseguidores también. Vivimos por fe. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y entonces empezamos a vivir por fe. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si empezamos a vivir por fe, vas a empezar a creer lo que tú no has visto. Que Él te dijo que iba a pasar, pero tú no lo has visto todavía. Pero tú estás convencido de que va a pasar. No sé si me está entendiendo. Tú estás convencido de que va a pasar. Esa es fe. La palabra dice en Habacuc que el justo por fe vivirá. Es decir, que cuando tú tienes una persona al lado que no entiende lo que es la fe, entonces tienes que decirle que tienes que invitar al Espíritu Santo a que venga a morar en su corazón. Porque muchas veces nosotros nos esforzamos por tratar de que alguien entienda lo que es la fe. Pero ¿cómo lo va a hacer si eso nada más es una cualidad que viene cuando tú aceptas a Cristo y el Espíritu Santo viene a tu corazón? Entonces tú empiezas a entender. Mientras tanto te cuesta. Es decir, que de ahora en adelante todo lo que vamos a hablar es por fe. Toda la enseñanza tiene que ver con fe. Bendito sea el Señor. La enseñanza se llama ¿cómo evitar la esclavitud? El gran enemigo de la fe es el temor. Todos vemos cómo venía Pedro caminando por las aguas porque le dijo al Rey de Reyes: quiero vivir por fe, quiero caminar por fe, quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, Dios quiere que el vivir cristiano sea sobre las aguas. No importa las situaciones por las que tú estés pasando, no importa cuál sea el agobio, no importa cuál sea el ataque, tú tienes que vivir por fe. Y la fe es lo que te hace caminar por encima del mar. Pero entró algo. Y fue el temor. Cuando él piensa hundirse, él le dice: ¿por qué? ¿Qué te pasó? Dijo: tuve miedo. Pedro dijo: tuve. El enemigo de la fe es el temor. El enemigo va a querer que tú vuelvas a una esclavitud de temor. Y va a venir a bombardear tu mente con miedo. Y te va a empezar a decir: no lo puedes hacer. Te va a empezar a decir: ya, eso es una mentira. Bájate de esa nube. Eso no tiene que ver contigo. Eso es incompatible contigo porque tú eres una persona que vive por fe. A ti no te interesan las circunstancias. A ti no te interesan las nubes que se muevan. A ti no te interesan los vientos. A ti no te interesan las olas. Tú has puesto los ojos en Jesús. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Amén. Tú no lo puedes entender. Bueno, dile al Espíritu Santo que te lo revele. Amén. Pero ya me lo reveló a mí. Y camino en eso. Amén. Ese es tu vivir. Ese es tu vivir, amado. En el mundo vamos a estar llenos de aflicciones. Pero nosotros tenemos que saber que fuimos creados para vencer. Cuando el Rey nos diseñó, en ningún momento puso la derrota.
siempre puso la victoria. Bendito sea el Señor. Gracias. Entonces el temor no tiene que tener lugar, pero el tema se trata cómo evitar que ese enemigo nos vuelva a atacar. El temor. Y con ello todas las cosas que trae el temor. Bendito sea el Señor. Queríamos leer Romanos capítulo 6 como lectura base. Capítulo 6 del 16 al 19. Romanos capítulo 6 del 16 al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, de la desobediencia, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, apartados, consagrados, comprometidos, matrimoniados. Dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a Dios. Aquí parece un poco religioso esta palabra, pero sencillamente lo que está diciendo el Señor pronto y claro es que si nos sometemos de nuevo al temor, vamos a ser esclavos del temor. Y vamos a ser unos temerosos. Y de donde quiera vamos a aparecer la cucarachita Martina llorando en los rincones por cualquier cosa. Porque estamos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque somos esclavos del miedo. Pero Cristo nos libertó. Y ya no somos esclavos del temor. ¿Sí o no? Amén. Ya no somos esclavos del temor. Ahora somos esclavos de la fe. Aleluya. Vivimos por fe. Sí, el que nos gobierna es la fe en Jesús. Importante esto. Amén. Proverbios 23:7. El primer ataque de Satanás, que le llaman tentación a ser su esclavo, dice. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal es, come y bebe y dirá, mas su corazón no está contigo. Ok. Aquí hay un precepto. Y es tu mente, donde él viene a esclavizarte. Es decir, que ahora mismo tú estás sentado aquí y tú puedes estar siendo bombardeado con espíritu de temor. Ahora mismo tú puedes estar aquí sentado, oyendo una palabra que te va a hacer libre. Y el enemigo pues le está diciendo, no lo vas a lograr, no vas a salir de esta, ¿cómo me hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con mi familia? ¿Qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué va a hacer conmigo? Porque no podemos ser hipócritas. ¿Qué va a pasar con mi vida? Es decir, que el primer ataque es él, porque él sabe que si él logra que tu pensamiento sea de temor, te vas a empezar a manifestar con temor. Tal es tu pensamiento, tal es la forma de tu pensar, Alberto. Así vas a hacer. Es decir, que lo que tú tienes en la cabezota esa es lo que se va a manifestar. ¿Sí o no? Yo también tengo cabezota. Entonces, ¿cuál es el primer ataque? Es lo que se llama, él va a venir a tentarnos. Porque siempre estamos pensando. ¿Y sabe lo que es? Sencillamente la tentación. Incitación a desobedecer a Dios. Todos los pensamientos que te vaya a poner Satanás es para que tú desobedezcas a Dios.
La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8. Mire lo que quiere Dios y lo que tú tienes que proponerte por la mañana antes de salir, antes de vestirte. Por todo lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Dios está diciendo, mira lo que te digo, mi hijo, antes de salir a la calle, escoge los pensamientos que vas a tener para el día de hoy. Tú tienes que salir para el trabajo con una lista de pensamientos. Escríbelo. Esos son los pensamientos que le estoy dando un código. Estos son los pensamientos que tienen que regir tu vida en ese día. Amén. Algo bueno, de buen nombre, algo justo, algo puro, algo amable, algo de buen nombre. Eso es lo que voy a pensar y tengo que escoger lo que voy a poner en mi mente. Tú tienes que escoger diariamente lo que vas a pensar, porque así vas a poder discernir cuando venga otro pensamiento que no estaban en los planes que tú habías hecho. Y esos otros pensamientos pueden ser del enemigo. Pero ya tú tienes tus planes. Ya tú tienes escogido. Hoy voy a pensar que soy sana. Hoy voy a pensar que soy joven. Hoy voy a pensar que estoy guapo. Hoy voy a pensar que me va a llegar el cheque que estoy esperando. Hoy me va a pensar que me va a salir negocio. Hoy me va a salir... Eso es mi mente. Y estoy así. Como la mujer cuando va a parir en posición de parto. Esperando que lo que yo pensé ocurra. Porque tal es el pensamiento en tu corazón. Así vas a manifestar tu vida. Entonces Él va a venir. Él va a venir. Porque en el escudo de Efesios, de toda la armadura que Dios quiere que nos pongamos, está el yelmo. ¿Y por qué en la armadura se pone el yelmo? Porque el enemigo te va a meter pensamientos raros. No lo vas a lograr en una buena para nada. Recoge y vete. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. El Espíritu Santo te va a decir, usa la fe. Y la fe es el escudo contra esos dardos. Cuando Dios te suelta una palabra, tú tienes que saber que se va a cumplir, que se va a cumplir y que se va a cumplir. Amén. Sí o sí. Sí. Él lo traduce sí y amén. Sí y hecho está. Eso significa amén. Hecho está. Repitan, hecho está. Yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo. Pero ¿sabes lo que te dice Jesús? Hecho está. ¿Y cómo tú tienes que vivir? Por fe. Es la certeza de lo que espera. Eso tiene que ser tu vida. Esa es la diferencia del cristiano Zoe y el cristiano anatrofí. El cristiano Zoe que lleva una vida normal. El anatrofí vive una vida sobrenatural. ¿Sabe qué significa en Abacú vivir por fe? Esa es la diferencia del otro. Por eso dice, y tendrán vida y vida en abundancia. Y hay dos vidas. ¿Sí o no? Amén. Eso lo hemos hablado. Otros hermanos que dicen, mi hermana Dubina, ¿cómo está? Y dice yo, y tú la estás mirando así media dolorida. Y dice, ¿cómo va mi hermanita? Dice, yo estoy bien, pastor, victoria. Tú dices, pues no tendré una victoria secreta. Ajá. O vamos a traducirla. Victoria secreta. Sí. Porque yo no veo que tiene victoria. Yo veo que te enreda en su lucha. Entonces hay veces que hay que decirle, no, sí, vivo por fe, pastor. Le quiero decir. Amén. Todavía no lo veo. Pero lo creo. Amén. Lo creo que va a pasar. Punto. Tentación, incitación a desobedecer a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a develar este. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí, que no es de Dios. Porque Dios no tienta a nadie.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Amén. Si no, quedará también conjuntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sabe que hay una incitación del diablo a que tú desobedezcas. Pero fíjate lo que te voy a decir. Eso es para ti, que eres una hija y un hijo de Dios. Aquel que no es un hijo de Dios no tiene ese versículo para él. Aquel que no tiene a Cristo está en bancarrota. Pero poderoso es Dios. Dice, pero Dios, que es fiel, no nos va a dejar. El Espíritu Santo no va a permitir a nosotros, eso para los creyentes, para los que viven por fe. Aleluya. El que no tiene fe, que no tiene esta convicción en el corazón, aunque tú lo puedas bendecir a alguien con esa palabra, no te lo creas. Eso es para los hijos, para los que Dios es fiel. Amén. ¿Entiendes? Esa es la cualidad. Eso es compatible para ti. Y Él va a venir, porque el objetivo es de volver a esclavizarte. Así que ¿cómo empieza? El espíritu de temor o la esclavitud para que tú no tengas fe. Y empiezas el origen, fantasear. Viene una fantasía. Él te pone una fantasía para que tú visualices tu derrota. Para que tú empieces a visualizar que no se va a resolver. Fíjense cómo empieza, ese es el origen. Y es una fantasía que viene por la mente. Y tú te ves, todo esto se echó a perder, esto no se va a lograr. Fíjense, tú vives por fe, tú eres un hombre y una mujer de Dios, tú eres hijo de Dios. Pero miren cómo funciona. Ya tú estás visualizando tu derrota. Ya tú estás así. Le voy a dar código de cómo tienen que atajar eso. Luego viene, como tu pensamiento ya está ahí, tú mismo empiezas a desear que ya te venga eso. ¡Oh! Fíjense, es como cuando tú traes un ladrón a tu casa. No espera otra cosa que no es a robar, matar y destruir. Al ladrón no se puede entrar a tu casa. Por eso tú tienes que tener tu pensamiento ya. Cuando venga una cosa rara, que tú mismo te sorprendas pensando que no te va a salir bien. No lo vas a lograr. Rápidamente. Pero eso, pastor, eso le está pasando a todo. Porque todos tenemos áreas débiles. El pastor también. Pero tengo que estar así al loro. Para ver qué es lo que me quiere poner él aquí. Pero tú tienes toda la palabra que Dios te dio. Y que tienes que aceptar por fe. Pero él viene a contrarrestar esa palabra. No lo vas a lograr. El paso que utiliza el enemigo para volverte a esclavizar. Después tú tienes que tomar una decisión. O te quedas con ese pensamiento raro que te va a desgraciar el día. Porque cambias enseguida tu cara. En cuando tú empiezas a permitir que el enemigo empiece a intoxicar tu mente, tú cambias cara, tú cambias, entonces te empiezas a decir, ¿qué te pasó? Tenías ahorita un brillo y ahora estás opacado. Eso es que tú estás permitiendo un pensamiento raro. Satanás está tentando, está incitándote a que tú le creas a él. Amén. Esa es la guerra constante que tú tienes. Pero tú tienes preparado tu pensamiento. Tú le tienes que decir, espérate, este pensamiento yo no te puse en los planes. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó a ti aquí, a mi mente? ¿Sí o no?
Entonces tenemos que tomar la decisión, como decía Martín Lutero, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen, pero que te pongan un huevo, sí lo puedes impedir. Entonces tú tienes que tomar una decisión con ese pensamiento. Te lo dejas y te quedas fantaseando con él. ¿Sí o no? Sí. Después viene el consentimiento. Ya perdiste. Todavía no ha pasado nada, pero ya te tienen trampado. Ya perdiste. Jesús lo traducía así, Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate, ya la miró, ya vino a la mente, ya la aceptó, ya la deseó. Oigan lo que le estoy diciendo. Ya decidió estar con esa mujer. Instantáneamente, espiritualmente, ya adulteró con ella. Así lo ve la Biblia, así lo ve Jesús. Eso fue Jesús en el Sermón del Monte. Eso lo enseñó él en el Sermón del Monte. El mismo jefe parado dijo, fíjense lo que voy a decir. Ustedes no interpretan mucho la manera de pensar y cómo el diablo ataca. Sí. Todo su guerra es para quitarte la fe. Porque la fe ocurre aquí. Y se cree aquí. Pero por eso él va a utilizar también meterte temor aquí para que adulteres aquí. ¿Dónde se adultera? Aquí. Donde mismo sale también la fe. Pero es una decisión que hay que tomar. Importante. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios a la riqueza. Aquí está también hablando sobre la tentación al diablo, el creer en el diablo, el ser esclavo del diablo. O eres esclavo del temor o eres esclavo de la fe. ¿Cómo vas a vivir? Tú tienes que decidir si vivir por el temor. Y el Señor dice, no os he dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es el que tú tienes el poder para decidir si tener miedo, ser un cobardica, o vivir por fe. Es una decisión tuya. Yo no te he dado espíritu de temor. Es decir, que el espíritu de temor viene del diablo. Son dos gobiernos, o el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Incluso Cristo no quiere ni que estés aquí. Cuando tú estás en el medio, que te consideras tibio, eres enemigo de él, guacala de pollo, te vomita. Es decir, que él quiere que tú seas totalmente de él. Satanás, aunque se vista de ángel de luz, viene a desgraciar, viene a hacer daño. Así que no se le puede dar ninguna oportunidad. Es posible que por aquí, es posible que haciendo esto, no. Es lo que quiere Dios. Todo lo demás no funciona. Hasta las últimas condiciones. Dios lo va a hacer. Yo no sé, pero yo no lo veo. Eso es fe. Convicción de lo que no se ve. No, pero no lo veo. Mejor. Más fe. No sé si me están entendiendo. Todo eso opera para que no seamos esclavos del temor. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar la hojita.
Esta es su hojita. Esta es la de ustedes que se la van a llevar. Toda prisión física se construye ladrillo a ladrillo. Así se hizo el Sin, Alcatraz. Igualmente, una prisión espiritual se construye pecado a pecado sin que el creyente se dé cuenta. La prisión comienza lentamente con un pensamiento. Con el tiempo, a menos que ese pensamiento sea erradicado, ahí tenemos la decisión. La contemplación se convierte en acción. Ya empiezas a desear. Con Satanás prometiendo falsamente la felicidad como la recompensa de ceder a la tentación, de ceder a la incitación a desobedecer a Dios. Esa es la traducción de tentación. Incitación a desobedecer a Dios. El pecado gana fuerza a través de la repetición. Es decir, que cada pecado te va haciendo menos poderoso para atacar la otra tentación. Es decir, que ahí se aplica el efecto dominó. Ya se cae una, ya el otro es más difícil. No se puede permitir volver a la esclavitud hasta que nuestra conciencia es finalmente dominada. Y por consiguiente nos vamos a empezar a manifestar en derrota. Nuestra vida, sin haber echado la pelea, ya está en derrota. Nuestra vida tiene que ser constantemente pensando en la victoria. Amén. Esos pensamientos los escogemos nosotros por la mañana. Nuestra vida tiene que ser, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Lo voy a lograr, Dios lo va a hacer, Dios me va a sorprender. Hoy es el día agradable de Dios. Señor, yo quiero ir a la cama hoy y levantar mis manos y darte gracias porque tú has sido bueno. Eso tiene que ser por la mañanita. Tú tienes que escoger lo que tú pones aquí. Tú tienes que escoger los pensamientos. Tienen que ser tus planes. Tu día a día tiene que tener un proyecto de pensamiento. Esto no es lo que están llamando los confusionistas o la nueva era. Pensamiento positivo, esto es la palabra. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre. El tal es. Y si hay algo bueno, de buen nombre, de algo digno de alabanza, algo puro, algo lindo, en eso piensa. Cuando venga no lo puedo. Cuando venga esto se va a acabar. No lo aceptes. Rápidamente échalo fuera y llévalo cautivo. Amén. A la obediencia a Cristo. Te someto a pensamientos raros. Amén. Mi cabeza no es tu basurero, diablo. Bendito sea el Señor. Dice, un día descubrimos que nuestra voluntad ha sido esclavizada por el diablo. Claro, todo lo que persigue es desobedecer. Asimismo vino él y tentó. Sí, amada. En mi experiencia de trabajo, yo tomaba, o las compañías constantemente nos estaban dando cursos de capacitación. O sea, cómo ser más exitoso. Cómo ser más exitoso para vender, cómo ser más exitoso para hacer negocios. Y en esa época yo no conocía al Señor. Y trabajaban mucho esto. ¿Viste? Y decían, el principio de todo es la manera como tú piensas. Cuando tú entras en una negociación, tú no puedes entrar con un pensamiento negativo. Tienes que entrar pensando que vas a lograr ese negocio, que vas a lograr esa venta. Y yo por años aprendí esos principios y los vivía y funcionaban. Entonces, cuando un día yo conozco al Señor y comienzo a leer esto en la palabra, yo decía, hay gente que se ha hecho en el mundo millonaria, sí, vendiendo lo que nosotros tenemos aquí y que lo tenemos, pero que como no lo sabemos, hay algunos vivos que no hablan de Dios, pero utilizan, y como esto es una ley que funciona, se cumple. Entonces funciona, aunque la gente conozca o no conozca al Señor, es su ley.
Y si yo tengo un pensamiento positivo, entonces, por ejemplo, en las reuniones de ventas, cuando uno llegaba a las reuniones de ventas, alguno habrá estado alguna vez en una, lo primero que hacen es hacer que uno diga palabras de motivación. También, Vamos a levantarnos y vamos a... Y la gente dice, y resulta que eso funciona, pero es la palabra, es Dios respaldando su palabra, no importa quién, cómo y dónde la diga. Si es mi palabra, yo la voy a respaldar. Ahora nosotros, cuando yo descubría todo esto, yo decía, y los otros millonarios con la palabra. Millonarios, esos motivadores grandes que ese Tony, ¿cómo se llaman? El Tony Robbins. Ese Tony, no me acuerdo. ¿Tony qué? Ese hombre Tony llena Robbins. estadios, ese hombre llena lugares y uno lo escucha y él lo único que hace es decir la palabra de Dios sin nombrar a Dios. Sin nombrarlo. Sin nombrarlo. Igual que las técnicas estas de las ventas piramidales. Eso tiene un principio bíblico. Mencionaste testigo en Judea, Jerusalén. Mencionaste testigo en Judea, Jerusalén, Samaria y sobre toda la tierra. Eso es piramidal. Ese es el principio de For Life, de One, de Organogol, de Herbalife, de Telefrit. Todas esas compañías tienen un principio bíblico, pero no tienen que ver nada con Jesús. Y a veces son exitosos, pero tienen un principio exacto, pero ellos le dan otra visión. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, del 14 al 16? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que tú mismo, cuando viene el pensamiento raro, empiezas a decidir aceptarlo porque te gusta. Es como si estuvieras tomándote un ice cream de fresa sabroso así, chocolate. Tú mismo dices, y empiezas a visualizar, empiezas a fantasear con aquella incitación a desobedecer a Dios. Estás a lo mejor manejando, estás conduciendo, estás en casa, cocinando un buen potaje, chile verde, cualquier cosa. Y vienes. Y entonces nos vamos enredando y ya se aplican las 4 variantes esas. Fantasear, desear, caer y ya te enredaste. Cuando lo comienza a producir la imaginación, ahí comienza a producir. Ya, empiezas a visualizar, fantasear. Lo decía antes de hacerlo. En la mañana, pastor, cuando fui a llevar a David a la escuela, pues yo me levanto a las 6:30, ¿verdad? Que a las 7. Y regresé y yo soy floja para ir al correo. Pero me llevo la llave y digo, ay, de regreso paso al buzón. La llevé y ya estaba así de correo, ¿no? Apenas cabía. Sí, y igual, siempre los separo. Primero los biles y ya después las notificaciones. De ahí venía 3 cartas de lo de Disability. Y en una decía que estaba en el proceso de mi extensión de Disability, empezando del 1 de abril. Y en otra decía que tenía que seguir pagando, aunque yo esté en Disability, tengo que seguir pagando mi mensualidad, aunque esté deshabilitada, para que siga el proceso. Wow. Y en otra había un cheque de $80. Yo dije, será un cheque, pero como que no le creo, ¿verdad? Bueno, entonces en otra decía que estaba en revisión y que no se sabía si era aceptada porque no estaba en completa deshabilitación, sino que tenía que ser el 100%. Y como a mí me pusieron restricciones después del 8, y dije, diablo mentiroso. Pero como dice usted, uno tiene que mentalizarse primero y decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Le digo, mira, diablo mentiroso. La palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y a mí nada me va a... Ahí tomaste una decisión. La evidencia está diciendo lo contrario. Así es. Pero viene entonces el mar. Viene el Pedro. No sé si lo que me están entendiendo. Ahí él no tiene que demostrar que es un Pedro. Y miras a él, te dice, ven.
Entonces Jesús aprueba que tú creas locura. Jesús aprueba que tú camines por encima de la naturaleza, que es el mar. Y si tú lo miras a Él, no te vas a hundir. Esta es una coalición que tenemos, una bendición. Algo que cargamos, que es la facilidad de caminar por encima de los problemas. Y no nos hundimos, si no permitimos que venga el temor. Y cuando venga el primer vientecito que nos haga que no voy a mirar para allá, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de por qué yo estoy caminando por encima del mar, que es la fe. Entonces yo tengo que mirar a aquel que me va a mantener caminando por fe. Pero tengo que llegar a una decisión. O creo todo lo que me están diciendo los viles. Ay, porque el mercado está malo. Para él, para ellos. Bueno, en conclusión, pastor, cuando ya yo dije, no, esto no es verdad, porque a mí el Señor me ha prometido, y si Él permitió esto, es porque Él me va a seguir sustentando. Cuando le mandé un mensaje a la pastora, pastora, voy a llegar un poquito tarde. Dije, yo no me voy a esperar. Comencé a llamar, y como lo dejan a uno como media hora, le esperan la línea. Entonces dije, no, yo tengo que aclarar esto, para entender bien lo que me está diciendo. Y ya me dijo la persona que me atendió que eso era, todavía lo estaban estudiando, a ver si calificaba o no calificaba. Entonces le dije, ok, mientras está el proceso, ¿qué sigue? Me dijo, no, ese cheque que te llegó de los $80, que te acaba de llegar, es porque a partir de los 3 meses, hasta que te regresen al trabajo, no vas a pagar un centavo más. Así que lo que tú ya pagaste por adelantado, se te está retribuyendo. ¿Viste? Entonces le dije, Señor, tú lo dijiste. Gracias. Gracias, exactamente. Yo venía diciendo gracias, Señor. ¿Viste? Pero hubo un momento donde ella tuvo que decidir. O creo todo esto, me va ya, me como las uñas, o le creo a Dios. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Amén. Eso aplica a cada uno. Porque cada uno somos especiales para Dios y tenemos un trato especial con Dios. Y estamos pasando cada uno por nuestro mar. Que tenemos la decisión de hundirnos o caminar por encima. Es tu decisión como pastor, o por fe o por miedo. Tú tienes las opciones. Delante de ti he puesto la vida y la muerte. Dice el Señor, escoge la vida. Delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Dice el Señor, escoge la bendición. Él quiere que seamos benditos. Él quiere que caminamos por las aguas. No importa las montañas que se empiecen a caer o los muros. No me interesa. El justo vive por fe. Punto. El pecado siempre con la luz da la muerte. No podemos permitirlo. ¿Qué dice Hechos capítulo 4? 2 y 13. Hechos 4, 2 y 13. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres iletrados y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gente temerosa, gente cobarde, gente que en su momento negaron a Cristo, pero tomaron una decisión. Y entonces dijeron, esto es verdad que estaban con aquel. Ese tiene que ser nuestra motivación. La gente que está a nuestro lado tiene que ver que nosotros vivimos por fe. Punto. Sí, porque también Dios va a permitir, y ahí es donde viene la diferencia, entre tentación y prueba. La tentación es del diablo y a incitarte a desobedecer a Dios, pero la prueba es permitida por Dios para que sea fortalecido y para que te acerque más a Él. Amén. Entonces tú tienes que diferenciar, y muchas veces Dios nos pone a personas al lado como una prueba para ver si nosotros dejamos que sea tentación del diablo o prueba de Dios.
Porque tenemos que decir, mira, esta tentación la voy a convertir en prueba. Y voy a salir más fortalecido o más fortalecida en esto. Y vas a estar siendo usado por Dios para fortalecerme. Problema que Dios venga, aunque sea con los hijos. Pueden estar siendo usados por Dios para fortalecer mi fe y para acercarme más a Él. Pero tiene que diferenciarlo. Tentación, todos los pensamientos raros que no se vienen con tu plan, y las pruebas. Dios está permitiendo esto. ¿Por qué? Porque salí fortalecida. Ahí mismo hubo una tentación y hubo una prueba. Ella tuvo la tentación, venció la tentación. Entonces aceptó eso y fue probada por Dios también para ver qué ella hacía, si era verdaderamente de fe. No sé si me están entendiendo. El incitador siempre va a estar ahí. La tentación no es pecado. Es una incitación. Acuérdense que Satanás tentó a Jesús. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. O sea, Jesús no pecó en nada. Pero fue incitado en todo a desobedecer a Dios. El árbol verde. Entonces tú también, que eres el palo seco, también eres tentado. Entonces, ¿qué tú haces? Imitador de Jesús. Él no se lo permitió. ¿Sí o no? Amén. ¿O ustedes piensan que le habló visiblemente? Yo le aseguro a ustedes que no le habló visiblemente. Le habló como te habla a mí, a ti y a mí. Le dijo en la mente, dile a la piedra que se convierta en el pan. Le dijo en la mente, porque todo el mundo parece que se le parece cachondo, sí, con los tarros, sí, allí en el desierto. No. Como mismo se te aparece a ti, le dice, no le crea. ¿Sí o no? Amén. Idéntico a ti. Es que no lo fantasean mucho. Para que se nos... No, a mí nunca se me apareció el diablo. Ni quiera que se te aparezca. Ni quiera que se te aparezca. Entra en el mundo espiritual y entonces con toda tu armadura dile, ven. Cuando él te ve armado, él no se va a acercar. Porque él reconoce donde hay autoridad y poder. Él es diablo, pero no tonto. Sí. No se lo vayan a pensar. Seguimos. Segundo párrafo dice, pero podemos evitar las cadenas espirituales. Nuestro primer paso es reconocer dos verdades básicas. Primero, lo leímos, todo pecado esclaviza. Y la esclavitud comienza en la mente. Fíjense cómo viene todo de la esclavitud. O vieron lo que dice Martín, en todos los cursos que yo pasé de superación y de marketing. Trabajábamos en el Departamento de Control de Calidad y teníamos que hacer marketing y hacer rastreabilidad al producto y a muchas cosas y encuestas para saber. Siempre te enseñaban a estas cosas, pensamientos positivos, declaraciones positivas, cómo convencer a la gente. Cómo convencer a la gente. Incluso en aquellos términos enseñaban cosas bíblicas. Por ejemplo, a mí me enseñaron una cosa bíblica sin ser cristiano. Dice que hicieron un evento mundial de venta de Biblias. Y convocaron unos cuantos vendedores de Biblia. Y llegó uno que era tartamudo, gago. Yo quiero vender Biblia. Pero le dice el hombre, pero ¿cómo lo vas a lograr si mira tu problema? No se preocupe. Pues no le voy a hacer larga la historia. Esto yo me lo enseñaron a mí sin conocer a Cristo. Fíjense cómo usan los términos bíblicos. Cuando terminaron el resumen, el hombre se llevó el primer premio porque vendió casi 20,000 Biblias. Y no, le dieron el premio y lo llamaron al auditorio y le dieron el micrófono. Le dijeron, explica, ¿cómo fue que lo hiciste? Dice, ahora te explico, fue bien fácil.
Pero dígame, ¿cómo fue que lo logré? Mira, yo tocaba la puerta. Me decía, dígame, buena, ¿cómo está? Y entonces le dice, bien, ¿qué usted quiere? Dice, no, le vengo a vender una Biblia. Dice ella, sí, pero mire, yo no estoy interesado. Dice, o me la compra o se la leo. Ese hombre comenzó con un código, con la fe. Sí. Y todo lo demás no tenía fe. Pero imagínate leerte la Biblia que yo en el principio dice que ya te la compro. Eso es un término de marketing. Y mira cómo utilizan la Biblia. Es decir que dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Habían cristianos que no vendieron nada. ¿Quieres una? No. Ok. Se sacudían el polvo. Dice la Biblia que me sacudo el polvo. Aquel dijo, todo no es problema sacudir, esto de vender. O me la compra o te la leo. Aquí mismo en la puerta. ¿Cuánto vale? $5, todo. Vete ya. Bendito sea Cristo. Sí, así funciona. Empieza en la mente todo, ¿eh? No permita. Llévate este código hoy. Escoge tus pensamientos. Amén. No podemos mantener una relación sana con el Señor mientras aceptemos el pecado, la desobediencia. Cuando un mal pensamiento se cuela en nuestra conciencia, tenemos la opción de expulsarlo o hospedarlo. Va a venir Gaby, Alberto y Gaby. Va a venir el mal pensamiento. Va a venir, él no se va a poder. Va a venir, y sí, ¿qué tú crees? Alberto, ¿qué tú crees? Y sí. Oye, Alberto, y sí. No, ¿tú crees? Y sí, por él. Eso no está en los planes. En los planes que yo pensé y puse hoy, que son pensamientos de bien y no de mal, ese no está. Por tanto, te echo fuera. Amén. Tú decides caminar por el mar, encima del mar o hundido en el mar. Es tu decisión. O por fe, o Pedro, ¿qué pasó? Tuve miedo o por miedo. No permita, Marta Almanza, vivir por miedo. Llama a lo que no es como si fuera y vive en esa confianza. Sí, amén. Cristian, así es el vivir cristiano. En el mundo va a haber aflicción, pero tenemos algo que ha vencido el mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo. Vuestra. Esto es lo que te va a dar la victoria. Esto es lo que va a marcar la diferencia entre tú y el que está allá afuera. Tu victoria es por la fe, pero no es que hay tres cosas, o fe o miedo, o fe o temor. ¿Cuál tú escoges? Pregúntale a Jesús, te va a decir, vive por fe. Y cada vez que vean eso, vean el mar. Aunque esté sentado en el buró, hay una situación difícil, visualiza el mar. Tengo que caminar por encima del mar. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ven. Ven a lo sobrenatural, estaba diciendo él. Ven a lo sobrenatural. Las leyes físicas de la atracción de la tierra no pudieron sujetar a Pedro. A Jesús no lo hundió. Porque Jesús es la fe. Él es la fe. Pero Pedro también caminó. ¿Dónde estaba la ley ahí? ¿Dónde estaba la ley en Moisés, en Josué cuando le dijo al sol? No la vega, que me quede no la vega ahí. Y la luna le dijo, y tú aquí en el sur, paradita ahí, en Henderson, ahí la dos. Hasta que yo no le dé un palizón a esto o a Malé, aquí ustedes se quietan ahí. Fe. ¿Qué te dice el Señor hoy? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Levántala.
Tú tienes que vivir por fe. Tú tienes en la mano una vara y un callado que tú tienes que vivir. Tú no eres igual a esas personas que están allá afuera. Tú eres un ser sobrenatural. Tu nacionalidad es del cielo. Tú eres un hijo de Dios del cielo. Tú tienes una misión del cielo. Y tú vas para el cielo. Entonces, ¿tú de dónde tú eres? Entonces vive como en el cielo. Estas cosas aquí no te podrán. Esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para ti. Esta leve tribulación momentánea. Tiene tiempo de caducidad. Esta leve tribulación momentánea, tiempo, no se va a poder comparar con la gloria que vas a ver. Porque la gloria es para testificar. Es para decir, Dios lo hizo. Confía en Él y fue fiel. ¿Sí o no? Yo siento a Dios aquí. Hay algo aquí, una unción especial hoy aquí en este lugar. Dice, por el poder del Espíritu Santo, todo creyente tiene el poder de abandonar la idea. Pero es por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10, 4-6. Tú tienes, pero es por el Espíritu Santo, porque te voy a dejar el código que tengo que hacer, porque va a venir el mal pensamiento, Gaby, va a venir, se lo estoy diciendo que va a venir, pero ¿qué hago, pastor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, claro, tú eres del cielo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cualquier fortaleza se levanta ladrillo a ladrillo, ¿y qué se le hace? Derriba, le mete una patada en el pensamiento raro ese, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos, porque es muy sabio. Se la quiere ser el sabio Satanás, con lógicas, con razonamientos, con argumentos. No, porque mira que si vamos a hacer, porque mire lo que le voy a decir, pero mire, porque ya pensamos una cosa y después en el abogado dijo otra y que mire, y entonces que el hombre, y entonces te está enredando en los argumentos y te está sacando de la fe. Y la fe le dice, mire, lo que te voy a decir es que vuelve para la casa y conviértete en un hijo de Dios. Pero si te pones ahí los argumentos y las altiveces, te va llevando y te empiezan a argumentar. No, pero que ya fuimos a ver al abogado y le han dado terapia y mandaron un consultor, aquello. Y entonces tú, pero habrá una oportunidad. No hay nada de eso, pensamientos raros. Te vas. Dice, derribando argumentos y tú altivez que se levanta con desconocimiento de Dios contra la palabra, contra la fe. Y lo llevo cautivo. ¿Todo qué? Entonces en el mundo espiritual tú puedes meterle mano a aquel pensamiento y le pones unas esposas, visualiza el pensamiento raro aquel, le mete unas esposas y lo mete de rodillas contra Cristo. Y le dice, no es como tú dices, amado. Si hay algo bueno, de buen pensar, de buen nombre, digno de alabanza, algo puro, de bendición para mi vida, de victoria para mi vida, en eso voy a pensar. Y tú preso, desgraciado. Pensamiento. Desgraciado porque no tiene gracia. Y si no tiene gracia es un desgraciado. ¿Sí o no? Sí. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, siempre que en nuestra obediencia, siempre que no seamos pecadores, siempre que seamos creyentes. ¿En qué? A vivir por fe. Porque la misma fe es la que te va haciendo, te va apartando. La misma fe te va santificando. Cuando tú empiezas a vivir por fe en Cristo, hay cosas que ya tú empiezas a decir así. Pero si yo para vivir con esto me está molestando, out. Para yo obtener mi victoria, esto me está molestando, out. Y te vas apartando para el Señor. Y estando pronto para castigar toda desobediencia y mi obediencia perfecta. Porque vivo por fe. La fe es de Dios. Amén. Amén. La fe es santa. Amén. La fe es pura. Aleluya. Otro tipo de fe es diabólico. Amén.
No hay tres fe. O tienes fe en el Señor o tienes fe en el diablo. Aunque sea una estatuilla, un ojo Santa Lucía, un collarcito, una manecita roja, lo que te dé la gana ponerte. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Por eso le digo que la fe santifica. No estoy diciendo nada. Aún son apostólicas aquí. La fe santifica. Porque en fe no hay pecado. Cuando hay fe y pecado es fe en el diablo. Sí, los santeros tienen mucha fe. ¿En quién? ¿Sí o no? Sí. Tercer párrafo dice, un fuerte antídoto contra la tentación es una visión a largo plazo de la conducta desobediente. Un código. Si yo sigo haciendo esto, ¿dónde iré a parar? Si yo sigo pensando así negativamente, ¿dónde iré a parar? ¿Cuál será el futuro de todo esto? Esto es un antídoto que tú te pones a pensar. Eso se llama ser sabio. Porque el necio no mira las consecuencias de sus actos. El necio no mira lo que va a pasar mañana. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio, el avisado, ve el mal. Cuando tú ves que el mal pensamiento viene, a este no le puedo dar cabida en mí. No le puedo, porque yo sé que si sigo dándole cháchara a esto, voy a terminar allá abajo, porque lo que quiero. Y muchas veces el diablo usa a la misma persona para que nos empiecen a meter pensamientos raros cuando conversan. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las malas conversaciones. Entonces hay una influencia de otras personas que nos empiezan a... Pero tenemos que pararnos en fe. No acepto consejos que no sean de Dios. Cuando esté pasando por un valle de sombra de muerte, voy a buscar una palabra de Dios. Un consejo de Dios. ¿Entiendes? Todo esto tiene que estar basado en cómo evitar la esclavitud. Se llama el mensaje o la enseñanza. Amén. Por el placer de este pecado, ¿vale la pena vivir esclavizado? Por el momentico de placer de este pecado, ¿vale la pena vivir así hecho, como dicen en Latinoamérica, hecho leña? ¿Saben lo que es un árbol, agarrarlo y hacerlo leña así, pedacito? Tengo que vivir hecho leña por permitirle pensamientos raritos en estos momentos de los... No. Eso para preguntarnos. Inevitablemente la respuesta es no. ¿Qué alcohólico diría que un trago vale la pena? Va a decir que la botella completa. La destilería entera. ¿Qué le va a decir un alcohólico con un poquito así, no? Salmos 139, 17. El Filipenses 4, 8 ya lo leímos. Si hay algo bueno, de buen pensar. Salmo 139, 17 dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus y cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué pensamientos son los que tú tienes que tener? Los de Dios. ¿Cómo lo logró Él? Pues no tener su mente, ahora tienen la mente de Cristo. Al tú tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo son los que tienen que estar en tu cabeza. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Ante cualquier situación difícil por la que tú tienes que estar pasando, tú tienes que llenar tu mente de los pensamientos de Dios. Y son poquitos. Grande es la suma de ellos. Grande. Tú te puedes pasar. Un día no te alcanza para pensar todo lo bueno y lindo que Dios quiere contigo. Y lo que va a hacer contigo. Eso te levanta el ánimo, te levanta la vida sabiendo lo que Él va a hacer contigo. Los planes que Él tiene contigo. Aunque tú veas que el mundo se acabe, aunque la higuera
no dé fruto, aunque falte la oliva, aunque la vaca no den leche. Con todo eso yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Porque vivo por fe, yo sé que Él lo va a hacer, soy su hijo. Y caerán a mi lado 1000, y 10,000 a mi diestra. No importa que digan los mercados que no va a funcionar. No importa que los otros no ganen dinero. Donde Dios me planta, ahí me va a dar suficiente. Amén. Que me van a decir, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque tengo gracia. ¿Se acuerdan de la clase? La gracia, el favor, es la bendición. Porque sobre ti reposa el favor y la gracia que se traduce en la bendición. Tú eres un bendecido. Tú eres una bendecida. La maldición ya no te tocó. Aunque tú no lo veas. La bendición te alcanzará. Dice que la bendición te alcanzará. Sigue caminando. Tú sigue caminando y la bendición te va a agarrar por las posaderas. Aquí te voy a agarrar. Oye, yo soy la bendición. Ven entonces. La bendición te va a alcanzar, dice la Biblia. Pero sí, ¿cuándo? Cuando tú tienes un buen pensamiento. Mis pensamientos son en Dios. Es bueno. Cuán maravilloso. Cuán bellos son tus pensamientos, Dios. Los pensamientos que tienes de mí. Léanse el Salmo ese. Todos los pensamientos bellos esos son para ti. Aleluya. Isaías 26:3. Palabra de Dios para la iglesia. ¿Cómo ser libre de la esclavitud? Sí, amén. Tú guardarás en completa paz. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿están oyendo? En ti persevera. Aquel que se levanta por la mañana y tiene pensamientos en Dios. Escoge los pensamientos. Dice que entonces, ¿qué va a ocurrir? Marta Almanza, Él te guardará en completa paz. Amén. Entonces tú te levantas por la mañana, te estás alistando para el trabajo, a las 3, a las 4 de la mañana, te levantas. Sí, porque Ayari me dijo que se levantaba a las 3. A las 3 va a empezar para las 6 está el medialista, así me decía. Desde que tú empiezas a listarte por la mañana, esto es para que le envíen el mensaje y lo vea ella. Ya empiezas a escoger los pensamientos que tengo hoy. Alberto, prohibido pensamientos raros. O te voy a abrir la cabeza así para ver qué es lo que tú estás pensando allá adentro. Tú me avisas. Yo tengo que saber que tú estás pensando por la cabezota. Tú me vas a decir, vamos a ponernos de acuerdo. Pensamiento elegante. Hoy va a ser un día poderoso, un día de negocio, un día lindo, un día donde voy a ver la mano de Dios en mi familia, en mis hijos. Hoy voy a ver el milagro, Señor. Y alístalo. No tienes que escribirlo. Alista tu pensamiento. ¿Y sabes lo que pasa? Que Él guardará en completa paz. Miren. Él guardará en completa paz. Amén. ¿Tú piensas que con aquellos pensamientos bellos que tú estás cogiendo, tú vas a estar preocupado? Cuando venga el otro, vigílalo y le dice, ni te pongas aquí, mariposa negra. Pumba. Desaparece. Tú tienes pensamiento escogido para tu día. Nadie te va a malear el día. Nadie te va a malear el día. Tú no me vas a quitar mi paz. Amén. Porque Él guardará en completa paz aquellos con sus pensamientos en nada más que están. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a abrir el mar. Yo voy a caminar por las aguas.
Sí. ¿Sí o no? Amén. Ese es el lindo Dios que tú tienes. Último párrafo, cuarto. Y tercero, ordenamos nuestra vida con la sagrada. Esto es lo que viene en la santificación. Los mismos pensamientos bonitos te van haciendo a ti bonito, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es. Si tú tienes pensamiento puro, vas a ser puro. Si tú tienes pensamiento sano, vas a ser sano. Si tú tienes pensamiento alegre, vas a ser un alegre. Si tú tienes pensamiento de que todo se va a arreglar, vas a vivir como si todo está arregladito. Si tú tienes pensamiento de salud, vas a moverte como una persona sana. Si tú tienes un pensamiento de alabar a Dios, Dios va a provocar que va a hacer algo que tú tengas que alabarlo. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero alabarte, Señor. Y tú estás así. Y no ha llegado. Son las 6 de la tarde. Pero yo sé que viene. Y a las 7 viene el notición. Y ya empieza a llorar de alegría. Y dice, Señor, es verdad que tú cumples. Pero eso en un día. El otro día ni te preocupes. Porque cada día tiene su propio mal. Para el otro día tiene otro plan de pensamiento. Lo mismo te funcionaron. Síguelo manteniendo. Hoy un día de gozo. Un día de paz. No voy a volver a la esclavitud del diablo que me tenía lleno de miedo y que no lo voy a lograr y que parecía la cucarachita Martínez en los rincones. ¡No! Me niego a ser una cucarachita Martínez. Me confieso Ratoncito Pérez. ¿Sí o no? Es decir, elegimos hacernos esclavos del Padre Celestial porque en Él encontraremos libertad verdadera. Su palabra nos capacita para reconocer la desobediencia y la expulsa el mal de nuestro corazón. Amados, pídale a Dios que le hable por medio de la Biblia para que pueda ver lo que Él quiere que le muestre. Romanos 8:5. Sí, porque me puedes decir, pastor, pero no sé. Enséñame la Biblia donde hay más de 8,000 promesas que Dios ha dicho para ti. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero tú, y yo le estoy hablando a una iglesia espiritual, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Tú tienes que pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Efesios 6:17. Esa es parte de la armadura que te hablé. Y toma el yelmo de la salvación para tu cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la que vas a llenar tu mente. Eso es la estrategia. Amén. Amén. Quiero cantar una alabanza aquí que tengamos la esperanza en Dios. Eso activa nuestra manera de pensar. Bendito sea Cristo. Bueno, amados, shalom, shalom. Pon tu pensamiento en Cristo, no en mí. Es una verdad.